Hola, mi nombre es David Gabriel y sean bienvenidos al canal La Cadena de Custodia, donde realizará la emisión de cápsulas informativas, charlas, conferencias, seminarios e investigaciones referentes a temas de interés en el ámbito de las ciencias forenses. El día de hoy nos acompañará un gran amigo y colaborador, Simón Cirineo Solís Molina, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Veracruzana, quien nos hablará sobre el tema la arquitectura del cuerpo humano. Bienvenido, hermano. Gracias por recibirme por este medio y pues veremos las diapositivas. Adelante, Muchas adelante, hermano, tienes el foro abierto. Bueno, la arquitectura del cuerpo humano. Y para ello tenemos que centrarnos sobre pues la anatomía del cuerpo humano. ¿Qué es la anatomía? Pues la anatomía humana es la ciencia que estudia la forma y la estructura del organismo del hombre, que está comprendida por órganos y sistemas. Esta también va a investigar las leyes que rigen el desarrollo de dicha estructura con respecto a las funciones y el medio ambiente en el cual pues estamos inmersos, ¿no? El enfoque del cuerpo humano, hablando de diferentes pues, disciplinas o pensamientos, ¿no? Dentro de la metafísica, comprendía la anatomía humana como fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, al cuerpo humano como tal, como invariables y aislados unos de otros. Pero vamos a ver que esto no es realmente cierto. Eh, el cuerpo humano como objeto de estudio de la filogénesis, pues vamos a ver que filo pues quiere decir género y génesis, desarrollo. Entonces, el desarrollo del género humano en el proceso evolutivo de los animales, pues vamos a ver que pues no está aislado del desarrollo de otros pues animales, ¿no? Como tal, nosotros somos unos animales y vamos a ver que la anatomía pues se va a comparar con otros animales para tener una noción de lo que podemos hacer en cuanto a algunas funciones como el caminar, el hecho de procesos fisiológicos normales, así como la adaptación al medio ambiente, que los primos primates, igual, ¿no? El vello corporal, pues nosotros lo tenemos muy reducido y algunas funciones, pues son, pues como vemos, es una adaptación que ha llevado al hombre hasta este punto, ¿no? En la historia. Bueno, en la antropogénesis, pues vamos a ver que antropos, pues es el hombre, y pues trata del proceso de formación y desarrollo del ser humano y también cómo está relacionado con el desarrollo de la sociedad y cómo nos vamos adaptando a ella y cómo el cuerpo se va adaptando o nuestras funciones a esta sociedad y cómo va creciendo. También se va, dentro de la morfología, pues vamos a ver que va a haber una morfología comparada y evolutiva, además de la antropología, que también tenemos al cuerpo humano como un objeto de estudio. Solamente va a analizar la historia natural del hombre y su naturaleza física, el desarrollo histórico del grupo social al cual pertenece y además dentro de vamos a ver que la anatomía pues va a ser un tipo único y generalizado nada más. La antropología, ¿cómo va a analizar a la anatomía o el cuerpo humano? Pues con sus variedades concretas, como la edad, el sexo, la constitución y la raza del hombre contemporáneo, ya que pues en la práctica de la medicina, como tal, pues vamos a ver que estas diferencias pueden ser muy importantes al momento de un diagnóstico. Entonces, estos grupos determinados de población, como lo son étnicos, profesionales y sociales, pues van a influir en cuanto a nuestro criterio al momento de tratar con un paciente. Okay. La antropología anatómica, pues vamos a ver qué es el estudio del cuerpo del hombre concreto y no del individuo abstracto como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estudiar su constitución física y no nada más su desarrollo dentro de la sociedad,
Asimismo, también va a ver y va a estudiar su diferente modo de vida y de trabajo, que eso es muy importante también para determinar ciertos criterios clínicos al momento de un diagnóstico. La ontogénesis, que es el proceso del desarrollo del individuo durante toda su vida. Eso quiere decir embriogénesis, durante el desarrollo embrionario, postnatal, posterior al nacer, y también una ciencia o una especialidad que se llama gerontología que su objeto de estudio son las personas mayores e incluso estudia hasta la muerte. Entonces, la ontogénesis va a estudiar al cuerpo humano, al desarrollo del individuo desde que se está formando hasta el final de su vida. De manera que la anatomía humana o el cuerpo humano, pues va a estudiar al organismo humano como un todo único, ¿no? Y este se va a desarrollar a leyes determinadas porque va a estar bajo el influjo de diferentes condiciones internas y externas en el transcurso de toda su evolución. Por eso también las especialidades De la medicina. tanto de pediatría, geriatría, o sea, tienen una razón de ser, ¿no? Porque el cuerpo va teniendo cambios durante toda su vida e incluso en su anatomía y su composición general también, fisiológica incluso, ¿no? Y bueno, la anatomía humana pues no va a constituir como un objetivo propio, y este se va a fundamentar principalmente en la unidad de la teoría y la práctica, porque pues no es suficiente el hecho de estudiar un libro, una lectura, y tener la noción hasta ver la anatomía en un cuerpo humano o incluso en un cadáver. Y vamos a verlo posteriormente, ¿no? Y la anatomía humana, pues su estudio es una ciencia, ¿no? Porque lo que busca son tres objetivos principales: el describir, el aclarar y el dirigir a una persona. Entonces, la amplitud del material y dificultad del organismo en conjunto, pues este cuerpo, el cuerpo humano, pues vamos a ver que se puede estudiar de manera sistemática, que es por sistemas, órganos, tejidos, y vamos a ver que todos estos no podemos estudiarlos de manera aislada, sino que todos estos se van a condicionar recíprocamente, ya que pues cada estructura del cuerpo humano tiene una función que se va a complementar con otras. Y bueno, la aplicación, ¿cuál va a ser la aplicación de la anatomía humana, del cuerpo, de su estudio y de su función? Pues vamos a ver que en la medicina deportiva, pues la estructura del organismo de las personas que se ocupan del deporte, y además principalmente estudien la acción de las distintas disciplinas deportivas. Esta va a favorecer el perfeccionamiento de los deportistas, principalmente los movimientos que se van a realizar en estas disciplinas son muy específicos, incluso, ¿no? El entrenamiento necesario va a cambiar la estructura incluso anatómica o la distribución de los músculos, la grasa, dependiendo de cada una de estas disciplinas, ¿no? Podemos ver, no sé, algún deportista de tenis, es muy delgado, es muy ágil, a comparación de, no sé, Un jugador de rugby, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ver a una persona que, como tú lo mencionabas, un jugador de tenis, a un jugador de rugby o un jugador de fútbol americano. Su fisiología es completamente distinta, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Su distribución de masa corporal es muy diferente y pues evidentemente las necesidades También son muy distintas. son muy diferentes incluso a una persona que trabaja en algún, que no se dedica al deporte, pues también su distribución va a ser muy diferente, ¿no? Bueno, dentro de la cultura física, pues vamos a ver que está la anatomía funcional, la locomoción y el sostén, y también la anatomía de estos movimientos. También se le va a denominar una anatomía dinámica. Los educadores de educación física, la licenciatura, pues me parece que sí son los que ven más o menos este tipo de anatomía, ¿no? Ok. La anatomía aplicada para los dibujantes y escultores, ellos también es necesario tener un estudio de la anatomía, pero nada más en cuanto a sus formas exteriores y a las proporciones del cuerpo. Y esta se va a denominar anatomía plástica. Y pues, en resumen, ¿qué podemos ver de diferencia? Pues que el enfoque va a ser muy distinto referente al cuerpo humano, ¿no? Pero siempre en todas las disciplinas, todas estas, pues tienen una curiosidad por eso, ¿no? Por las proporciones, por la función que tiene cada estructura del cuerpo y la razón de ser. Ok. Y bueno, de manera que hay distintas anatomías, ¿no? Sistémicas, regionales, microscópica, desarrollo, funcional, superficie, bioscópica, neuroanatomía que trata del sistema nervioso, bioscópica que es endoscópica donde meten cámaras para ver pues cavidades, ¿no? Del cuerpo humano, la anatomía clínica que es una anatomía aplicada y más adelante lo vamos a ver, una anatomía comparada que ya vimos, una anatomía que comparamos con los animales incluso, la anatomía quirúrgica que sí es una aplicada, pero pues ahí vienen como otras anatomías, ¿no? La anatomía comparada, la clínica, la sistémica, incluso la regional, para tener una noción de cómo abordar al paciente y cuáles son las patologías, ¿no? Presentes. Una anatomía aplicada, una anatomía radiológica, una anatomía patológica de las enfermedades, de cómo va cambiando el cuerpo dependiendo pues la enfermedad que tiene el paciente, ¿no? Cómo van a ser la variación del cuerpo. La anatomía forense, en la cual tú, hermanos, puedes hablarnos más adelante sobre eso, me imagino. Y la anatomía antropológica, física o biológica, la artística, que es la de la plástica, y la historia de la anatomía, que eso es un repertorio muy, muy grande, ¿no? Y que si hay tiempo podríamos hablarlo en otra sección, que Claro que es muy sí. interesante, ¿no? Cómo va la anatomía sentando la base para la investigación de la medicina y las ideas que se tenían anteriormente y cómo va evolucionando esta investigación, ¿no? El hecho de que vimos anteriormente de escribir, analizar, ¿no? O sea, y sacar de dudas de, sobre lo que somos y lo que podemos hacer, ¿no? Realizar. Claro que sí. Entonces, vamos a ver que son tres principales en mi área de estudio. Son tres principales, la anatomía sistémica, la regional y la clínica. Ahorita vamos a ver más adelante. Y pues como vemos la anatomía forense, que es la tuya, ¿no? O sea, el hecho de abrir un cadáver para poder analizarlo y sacar una conclusión de lo que ha pasado, ¿no? Así es, hermano. De hecho, ya subieron un video sobre lo que es la necropsia, ¿no? Sobre definiciones y de Su lo que historia. esto. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo vamos a estudiar al cuerpo humano? Pues solamente hay dos. Uno en el cuerpo humano vivo y en el cuerpo humano muerto. Vamos a ver que en el estudio de la persona viva, pues es un tanto exhaustiva porque son métodos
que se requiere, ¿no? Una secuencia para llegar a un diagnóstico o una presunción de lo que le pasa a nuestro paciente, y es la inspección exterior, la palpación, la percusión, la auscultación, incluso la antropometría, que es la medición del cuerpo en distintas direcciones, la exploración. También nos asistimos con instrumentos a estos órganos a través de unos orificios naturales, ¿no? Boca, nariz, ano, incluso vías urinarias, podemos tener endoscopios. Y bueno, el estudio del cadáver, el cual esto va a podemos poner al descubierto las cavidades del cuerpo y podemos disecarlo, ¿no? Los órganos, y también podemos tener una exploración con instrumentos cortantes para ver cuáles son los límites de cada región, ¿no? Y bueno, esto pues lo vamos a dividir el cadáver generalmente, y siempre va a ser así, en partes, ¿no? Y de aquí viene la denominación de anatomía, que es anatemo corto. Entonces vamos a analizar a la persona, a la anatomía, en partes. Y la anatomía regional o topográfica también se le puede denominar. Esta va a considerar principalmente la función de las partes o segmentos principales. Y estos segmentos principales también se pueden subdividir en áreas y regiones. Esto es muy importante para describir o para redactar algunos documentos que son muy importantes. El método para estudiar la estructura, centrando la atención en una determinada parte, área y región. Esto va a ser sistemático, descriptivo, y en algunos casos ayudándonos de estas regiones o segmentos que estamos hablando. Entonces, ¿cuáles van a ser los segmentos principales? Pues es un cuerpo principal que va a estar comprendido por la cabeza, el cuello y el tronco. Y a su vez, el tronco lo podemos dividir en tórax, abdomen, torso, la espalda, que es la espalda, y la pelvis con periné, o cada uno por separado, pero generalmente se analizan juntos. Y los miembros, que son pares, los miembros superiores e inferiores, a menos de que haya alguna variación anatómica, que eso es aparte, ¿no? Esto es en un ser humano promedio, es lo que vamos a analizar. Ok, los miembros superiores valdrían siendo miembro superior brazos, miembros inferiores piernas. Ajá, sí, Okay. Y ya vamos a subdividirlo en brazo, antebrazo, mano, incluso falanges, proximales, distales, mediales. Toda estructura del cuerpo tiene una división específica y un estudio exhaustivo, ¿no? Ok. Incluso. Y esta anatomía topográfica pues va a examinar la disposición y las relaciones de diversas estructuras sistémicas que van a contener, porque como habíamos mencionado, todo el cuerpo humano no está formado nada más de huesos y músculos, que es lo que puede ayudar a los movimientos, sino también necesita de otros sistemas, como lo es la piel, es un sistema tegumentario, ¿no? Y pues guarda protección. Pero pues hay otros objetos de estudio, como vimos la anatomía microscópica o histología, Lo que serían tejidos. Tejidos, que esto va a estudiar las células y cómo está comprendido este sistema, este órgano, para la protección, ¿no? Y cómo funciona. Y bueno, el estudio de las regiones adyacentes es una secuencia ordenada, ¿no? Porque tiene un principio o tiene un fin. Entonces, el método utilizado en los cursos de anatomía, pues generalmente siempre va a estar acompañado de un laboratorio de disección, porque la teoría siempre va a estar acompañada
una práctica para asentar los conocimientos, tanto en el estudio de la persona viva como en el estudio de del cadáver, ¿no? Nos podemos ayudar de los dos. Ok. Y esta también va a reconocer, pues, que la organización corporal está comprendida por capas, ¿no? O sea, si analizamos tu cuerpo, no como había mencionado, no solamente es piel, ¿no? Y huesos. También vamos a ver que tiene un tejido subcutáneo, una fascia profunda, y esta fascia profunda va a cubrir incluso otras estructuras más profundas, músculos, órganos y otros sistemas importantes para nosotros que son vitales. Y bueno, la anatomía de superficie, ¿a qué se refiere? Pues más que nada a la visión, ¿no? Al conocimiento y a la práctica. ¿Por qué? Porque va a aportar conocimiento acerca de lo que se halla debajo de la piel. Entonces, de la piel de un ser humano, pues sano, ya que pues podemos ver que hay estructuras perceptibles al tacto en reposo y en acción del sujeto vivo. Por ejemplo, una hernia umbilical, ¿por qué sabemos que que no es normal? Pues evidentemente porque lo estudiamos y vemos que la superficie no tiene abultamientos, la forma en la cual el individuo se dirige a una consulta, en algunos casos con dolor, la región, como su aspecto, ¿no? Y podemos observar principalmente la forma y la estructura externa del organismo. Nos vamos a ayudar con la inspección y la palpación y la visualización de lo normal. Entonces vamos a ver cómo va a estar dividido el cuerpo humano. Pues las partes principales del cuerpo, como ya habíamos mencionado, está la cabeza, está el cuello, está el tórax, está el abdomen, el dorso, la espalda, el pelvis y perine y los miembros. Ya a su vez tienen unas vistas, una vista anterior y una vista posterior. Y podemos dividirlo así mismo. En la vista anterior, los miembros inferiores, pues vamos a ver que tiene una región anterior del muslo, una región anterior de la rodilla, una región anterior de la pierna, asimismo una región talocrural o tobillo anterior y una región del pie. También su región posterior que cambia, por ejemplo, en el 2, que es la región anterior del muslo. Si vemos en la vista posterior, pues ya es la región glútea, ¿no? Y ya tiene otras inserciones, otros músculos importantes para nuestra función de la locomoción. Y bueno, la anatomía sistémica, que también es el objeto de estudio, pues vamos a analizar los sistemas orgánicos, estos que van a funcionar en conjunto para realizar funciones y procesos complejos. Como ya habíamos mencionado, nuestro cuerpo no tiene sistemas que no funcionan aisladamente. Entonces, está el tegumentario, el esquelético, el articular, el muscular, nervioso, circulatorio, endocrino, y hay otros. Entonces, la anatomía como tal nos ayuda a tener una noción de cómo está dividido y dónde se encuentra lo normal o típico en una persona para después tener una noción de lo anormal y tener una presunción o un diagnóstico sobre el paciente. Ok. Y la anatomía clínica, en el cual vamos a aplicar estos conocimientos anteriores de la anatomía regional y sistémica para aplicarlo al paciente, ya un ser humano vivo. ¿De qué manera? Pues principalmente porque vamos a analizar aspectos de la estructura y la función corporales que van a ser importantes para la práctica.
esta anatomía se va a aplicar en diferentes disciplinas y en otras carreras, aparte de la medicina, como es la odontología y otras ciencias de la salud auxiliares, como lo es también los técnicos radiólogos, que es muy importante. Tu carrera también es muy importante para definir de las alteraciones de las cuales hubo pues el cuerpo humano, ¿no? Tras la muerte. También los análisis clínicos son muy importantes también para la práctica. Eh, y bueno, no sé si me faltan otros. En la enfermería, incluso es muy importante para la práctica clínica del hospital, son vitales. Y bueno, estos métodos que se requieren en la anatomía clínica, pues es la regional, el sistémico, y siempre vamos a hacer la aplicación en el ser humano, en el paciente, con los métodos que ya vimos, la auscultación, la palpación, la inspección. Para esto es muy importante tener una noción, no solamente del cuerpo humano y de cómo se ha dividido, sino también de su terminología anatómica. Y esto va a introducir y va a componer una gran parte de la terminología médica. ¿Para qué? Para tener pues una comunicación profesional de la salud y de científicos. Y estos terminología anatómica y esta comunicación que vamos a tener con otras disciplinas, pues hay que evitar el tener o redactar términos coloquiales para estas partes y regiones del organismo. Y aunque sean muy comunes y muy conocidos, estas van cambiando incluso por países, ¿no? O sea, la confusión incluso se llega a tener en la práctica clínica y más de sacarnos, más de ser una herramienta, es una confusión, ¿no? Es una mala praxis para, pues, para el paciente, ¿no? O sea, porque él va a ser el afectado, ¿no? Hiciste un comentario muy bien acertado. En esto lo menciono porque han habido casos entre paciente y médico en el que llega el paciente y hace un término coloquial, no tanto a nivel nacional, sino a nivel incluso regional o en su propia colonia, ¿no? Porque hay situaciones en las que mencionan tanto enfermedades como partes del cuerpo humano que incluso el mismo médico desconoce. En este sentido, yo considero, ¿no? Que las terminologías médicas son en el aspecto médico y clínico nada más, porque tanto el médico como el paciente pueden llegar a confundirse, ¿no? Por ejemplo, el médico, si se dirige al paciente con las terminologías clínicas, el paciente no va a distinguir, no va a comprender ciertas situaciones. Por ejemplo, algo tan simple como una falange. El paciente no va a saber qué es una falange, pero si le dices dedos o huesos, algo tan simple, el hueso del dedo, ¿no? Ah, entonces lo va a reconocer. Pero si le dices la falange del dedo o la falange de la mano, con el simple hecho de usar la palabra falange no va a saber qué es una falange. Así que en ese sentido, pues yo considero que las palabras, la terminología sería en el aspecto clínico nada más, porque sí han habido casos en que sí son necesarias las terminologías médicas, pero nada más en el aspecto médico. Pero ya en el aspecto médico-paciente, ahí sí hay que ser un poco más fluido, más, no sé cómo decirlo, prácticos, ¿no? Para poder dirigirse al paciente, porque puede haber una confusión en la que no distinga el paciente qué es lo que el médico intenta de decirle. No sé si me explico. En ese Sí, sí, sentido, sí. Sí, evidentemente, ¿no? O sea, los términos coloquiales es para la
práctica médico-paciente y es muy importante, es muy común que incluso los médicos tengan que, pues que estudiarnos a parte de la comunicación o del entorno en el cual se van a desarrollar por ciertos síntomas, ¿no? Por ejemplo, el mal de orín, una Ah, cistitis. sí, El mal de orín, o sea, que llegue el paciente y te diga, pues tengo mal de orín, pues no es como un término, pues médico, ¿no? O sea, pero ya tenemos noción de lo que puede estar pasando al paciente, ¿no? Sí, sí, evidentemente es para la redacción de documentos como es la historia clínica así y es. por, pues compartir esta información para una base de datos o para una base que tenga un historial, ¿no? Del paciente. Y bueno, esta Claro. confusión, ajá, de la terminología en la práctica, pues también no incluso esta confusión no solamente es médico-paciente, sino médico-médico, ya que algunas veces se suelen usar algunos epónimos para algunas partes del cuerpo. Un ejemplo muy normal es el ángulo de Lewis, que es el ángulo del esternón, ¿no? Que se forma donde se abren las costillas. Entonces, sí es conocido esta terminología, pero lo correcto es eh, una terminología con base en latín y en griego, que es la base de nuestra lengua, y es una base internacional como tal. Hay una terminología, ¿cómo se llama? Internacional de la anatomía. Ya, ya. Bueno, esta estructura de los términos, pues como ya había mencionado, pues van a derivar principalmente del latín y el griego. Un ejemplo es el gaster, que es latín, que se refiere al estómago o el vientre, y algunos sufijos que son muy importantes incluso para saber a qué se refieren, ¿no? Como el sufijo oit, que quiere decir como o semejante, ¿no? Del toi, des. Ajá. Estas y también podemos ocupar en algunas ocasiones las abreviaturas y estas también se llegan a aplicar en la historia clínica, pero no es muy recomendable. Muchos doctores nos mencionaban sobre que no se debe utilizar estas abreviaturas ya que no suelen ser específicas para una patología o para una región del cuerpo. Por ejemplo, con el simplemente hecho de abreviar HC, ¿tú qué pensarías sobre el significado? Mm, ¿Cuántos significados podríamos sacar sobre ello, no? sí, bastantes. Y esto da pie a que haya discusiones sobre las historias clínicas, sobre su significado, sobre signos y además sobre síntomas. Un doctor que me daba patología sistémica nos mencionaba desde que nos dio unas clases de histología, si no me recuerdo, o microbiología, por ejemplo, HTA, hipertensión arterial. Generalmente eso es a lo que se suele referir esas siglas. Pero dice, cómo, cómo vas a saber en una historia clínica cuando no tienes al médico que redactó ese documento, Si que se no refiere realmente a eso. se refiere a una hipertensión arterial o a una hemorragia del tubo superior o a HTS, ¿no? O HT. Entonces, para evitar estas confusiones y estas discusiones y para tener una buena praxis, lo más recomendable y lo mejor para un documento oficial es tener la descripción completa. Eso será como lo ideal. Pero en la práctica ya del hospital, de algunas instituciones, pues se sigue dando el caso de que
pues se siguen usando las abreviaturas. Y bueno, pues hay que evitarlo, ¿no? Claro. Ahora ya vamos a pasar sobre el estudio del cuerpo humano como tal. Vamos a ver que la posición anatómica, que es una posición anatómica, pues es una posición constante del cuerpo, con el individuo de pie, cabeza, mirada y dedos hacia adelante, los dedos del pie hacia adelante, los brazos adosados a los lados del cuerpo con las palmas hacia adelante y los miembros inferiores juntos con pies paralelos. Esto se crea para no tener una ambigüedad en cuanto a la descripción de un cuerpo humano. Y esta descripción se va a dar principal tanto en el paciente como en el cadáver. Esta posición anatómica es la adecuada para un estudio, para el aprendizaje del alumno de la anatomía humana. También se puede analizar para la posición anatómica de lado, cuando el paciente o el cadáver está en supino, cuando está boca arriba o cuando está en prono, boca abajo. O sea, de manera que la posición constante va a ser de pie, bipedestación, como vamos a ver en una imagen más adelante. Entonces, también vamos a tener en cuenta que hay planos anatómicos, que estos planos son imaginarios y van a ser uno, el medio, sagital, frontal o coronal, y uno transverso o axial que hace también a cortes, pues, como las imágenes que vemos en la tomografía computarizada, que también antes se llamaba tomografía axial computarizada o computada. Y bueno, también están los planos medio sagital, planos sagitales, frontales y transversos. Vamos a ver de qué consiste cada uno de estos. El medio sagital es el que va a atravesar un plano vertical y va a dividir al cuerpo en dos mitades, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, como si atravesara el cuerpo. Es erróneo tener decir que hay un plano medio o la línea media como sinónimo de plano medio, ya que pues no es apto para una descripción de una estructura, ¿no? Dentro de los planos sagitales, estos van a ser planos que van a dividir o van a atravesar el cuerpo paralelamente al plano medio o medio sagital. Y es innecesario decir parasagital, ya que todo plano sagital va a ser paralelo al plano medio. Lo que sí es posible es paramediano, ya que este va a ser cercano o muy cercano al plano medio sagital. Y bueno, también tenemos los planos anatómicos que son frontales o coronales, y este va a dividir en dos caras al cuerpo humano, en uno frontal, de la cara, y uno posterior o dorsal, el de la espalda. Y los transversos o axiales, que también es muy utilizado para los tomógrafos, que son horizontales, y estos van a atravesar el cuerpo en ángulo recto con los planos medios y frontal. Y este va a ser muy simple porque va a dividir en dos partes, uno superior y uno inferior. Aquí está el ejemplo. Vamos a ver que el plano medio o medio sagital es el que va a dividir en uno derecho y en izquierda. Y toda estructura del cuerpo puede tener un corte sagital, como lo es el sagital de la mano, el sagital del brazo, el sagital del pie.
y el plano frontal o coronal, que va a dividir en un plano frontal, como vemos en la imagen, y uno posterior o dorsal. Y el transverso, que va a dividir entre arriba y abajo. Un plano superior y un inferior. Y también podemos dividir en plano frontal a los pies, ¿no? Incluso toda estructura del cuerpo para su análisis y su descripción, pues vamos a poder dividirlo según estos planos. Estos términos de relación y comparación son importantes para tener una noción de dónde se encuentran estas estructuras del cuerpo. Y se van a utilizar adjetivos y algunos vocables opuestos. Por ejemplo, de la mano vamos a tener un plano palmar y un dorso. Entonces, si nos referimos a esta parte de la mano, entonces la herida se encuentra en la región palmar o en la región dorsal de la mano. Entonces ya vamos a tener una noción si es en qué región está, ¿no? También hay, por ejemplo, si es proximal o es distal, ¿no? Si una región es proximal a la mano o es distal a la mano. Entonces, también vamos a tener otra noción. Y, por ejemplo, en el esternón, ¿no? O sea, tenemos una herida en el esternón superior o inferior a las estructuras mamarias, ¿no? Ok. Entonces, si es superficial, si es profundo, si es medial al plano medial, medio sagital, si es lateral, que va hacia afuera, o incluso si es en la región posterior, dorsal, inferior o caudal, si es anterior o ventral. ¿Me decías? Te iba a comentar, entonces, la función principal de lo que son los planos anatómicos, las posiciones anatómicas, es saber la ubicación de, no sé, alguna lesión, en el ámbito de las radiografías, de algo que se haya encontrado eh, con respecto a, no sé, una enfermedad, por ejemplo. Esas son las funciones principales de los planos y de los términos anatómicos. Así es, también para saber lo que es lo normal de lo anormal, porque podemos ver que la mano es distal al hombro. Entonces, si alguien se refiere con la proximidad de la mano, que es proximal al hombro, entonces, en una historia clínica o en una redacción, pues ya puedes tener una noción de que algo no está bien, ¿no? Ok. O sea, las inserciones de los músculos también es muy importante de ello. El origen de ello, de los nervios, de los huesos, de todas estas estructuras, se necesita toda esta terminología, una terminología formal como tal, y un estudio, como diría, Completo. básico. Ok. Para un estudio básico y un entendimiento simple de lo que es el cuerpo humano. Ok. También tenemos algunos términos de lateralidad, que es bilaterales, unilaterales,
Que esto quiere decir, por ejemplo, que tenemos dos brazos, ¿no? Tenemos bilateralidad en cuanto a los brazos y las piernas, unilateralidad de que una herida, por ejemplo, tengo movimiento en la mano y en la pierna derecha. Entonces tengo movimiento bilateral en las dos manos y en las dos piernas, ¿no? O nada más tengo un movimiento unilateral o sensitiva, por ejemplo, ¿no? Tengo sensación en la mano izquierda, pero no en la mano derecha. Entonces tengo una sensación unilateral, por ejemplo, de las manos, ¿no? O sea, nada más puedo sentir la mano derecha, pero no la izquierda, o la izquierda y no la derecha. Oh, ok. O ipsilateral o homolateral, que quiere decir del mismo cuerpo. Puedo sentir mano y pie derecha, pero no puedo sentir mano y pie izquierda. Entonces tengo una sensación ipsilateral derecha, ¿no? O Oh, homolateral. O contralateral, que tengo una mano derecha y también tengo una mano izquierda, ¿no? O sea, mi mano derecha es contralateral a la mano izquierda. ok, perfecto. Y algunos términos de movimiento que, bueno, son importantes para ver los rangos, incluso de movimiento de algunas estructuras del cuerpo. Y, pues bueno, está el movimiento de flexión y extensión de varias regiones del cuerpo, como lo es el dorso, las manos, los brazos, las piernas, la oposición y reposición del pulgar con el meñique, la supinación, la pronación de la mano al momento de hacer el movimiento, ¿no? La abducción, aducción, la flexión, la rotación de algunas articulaciones, la circuncisión que pueden hacer algunas articulaciones, como lo es el de la pierna, pero no puede hacerlo, por ejemplo, la articulación temporomandibular, eso no puede hacer una circuncisión, circunducción, ¿no? O sea, no puede realizar este movimiento, pero sí puede realizar una retrusión y una protrusión, ¿no? Una Así es. elevación y un descenso de las articulaciones de los hombros, una rotación de la cabeza, una flexión lateral, una retracción, una protracción de la región escapular, ¿no? De la región de los hombros también. Y pues bueno, es un tanto variado estos términos de movimiento, pero son importantes para ver eh, cuáles son las limitantes del cuerpo del paciente o del cuerpo humano al cual estamos estudiando, que me imagino que no sé si lo llegan a aplicar en tu carrera al momento de analizar la inspección de los cuerpos. Hasta este momento, de mis conocimientos, de todo lo que yo sé con respecto a prácticas, no se han aplicado lo que son términos de movimiento. Lo que más se ve, bueno, para los que no saben qué carrera es lo que estudio la carrera de técnico superior universitario, histotecnólogo y embalsamador, que prácticamente se ven dos aspectos, que es el ámbito histotecnológico, histo, ajá, que es el estudio de tejidos y el aspecto anatómico de lo que es el embalsamamiento, que se divide en tres áreas, que pueden ser el aspecto médico forense, el estudio de cadáveres, el aspecto de embalsamamiento, cuando se embalsama un cadáver después de su fallecimiento, y el aspecto clínico, que también se estudia los cadáveres, pero en el aspecto hospitalario. Yo he estado haciendo prácticas en mi facultad, pero no se ha visto los términos de movimiento, se ha visto más en los aspectos
de, de lo que es la causa de muerte, vamos. Ujú. Todo lo que es la necrocirugía como tal, que más adelante se va a llevar a cabo, cómo se lleva a cabo el procedimiento de una necrocirugía como tal, que se va a explicar en otro video, pero como tal los términos de movimiento no se ha visto, vamos. Ok. Bueno, mi pregunta iba enfocado a eso, ¿no? Si tenía alguna dificultad, ¿no? El paciente, algo anormal. No sé si, no sabía si realizaban ese estudio, pero no. Y bueno, eso es todo, ¿no? Ok, Fotografía, si quieren este, investigarlo. muy bien, hermano. Nada más para hacerte un par de preguntas con respecto a los temas que muchas gracias por abarcarlo, porque la verdad son incluso en mi área muy importante saberlo, porque si no se sabe en lo que es la estructura del cuerpo humano, la arquitectura, cómo está conformado, en aspectos generales, porque vamos, la arquitectura del cuerpo humano es muy amplio, con el simple hecho de que el cuerpo humano está conformado por 206 huesos y más de un aproximado de 600 músculos, pues es bastante. Y con este conocimiento, pues es suficiente, al menos en el aspecto básico, para hacer un estudio, para dar inicio a lo que es el estudio del cuerpo humano. No, gracias a ti por invitarme y pues esperemos que sea de ayuda o aclare algunos aspectos, algunos oyentes o que nos estén viendo en el canal. No, claro que sí. Y pues muchas gracias. Nada más para hacerte, o para hacer aclaraciones, más que nada, no tanto unas preguntas. Como aclaración, como se había mencionado, cómo estaba conformado el esqueleto humano, ¿no? Que el esqueleto estaba conformado por su estructura, ¿no? Que era por cabeza, cuello, tronco, que eso valdría siendo la parte de la parte del esqueleto axial y y lo que eran las partes del esqueleto apendicular, que sería la estructura conformada por miembros superiores y miembros inferiores, ¿no? Así es. Ok. Y las funciones principales, no sé si podrías repetirlo, ¿cuál eran lo de los planos anatómicos y los términos y las posiciones anatómicas? ¿Cuál era su función principal? La posición, bueno, vamos a ver con lo del esqueleto, pues evidentemente sí es para el método de estudio, ya que, bueno, la región principal, como es el cabeza, cuello y tronco, pues todo el cuerpo se divide según el plan de estudio de cada universidad, pues va variando, ¿no? Pero es muy constante el hecho de dividirlo, por ejemplo, su propio curso, tan solo la región de la cabeza del sistema nervioso, la neuroanatomía tiene su propio curso de estudio, ¿no? En algunas universidades ya viene con anatomía, se divide en anatomía 1, anatomía 2. Entonces vamos a estudiar principal lo que es cabeza, cuello y miembros. Se estudia una parte en el curso 1 de anatomía y en el curso 2 que se analiza todo lo que comprende el tronco, ya que en el tronco es donde se van a contener todos los órganos importantes de las funciones metabólicas necesarias para la vida y el funcionamiento normal de una persona. Entonces, también para ir induciendo al estudiante a este mundo de la práctica,
pues se empieza con cuestiones muy simples, ¿no? Las cercanías que estamos hablando ahorita, que podemos introducir lo que es la posición anatómica, ¿no? La posición anatómica, como habíamos mencionado, es una posición en bipedestación, mirada, pies y palmas mirando hacia el frente para tener pues en vista todas las estructuras y la distribución de este cuerpo y tener una noción de un examen visual muy simple, muy funcional, muy rápido. Ok. No sé si haya... No, está perfecto, hermano. Y pues nada más que agradecerte. Gracias por tomarte el tiempo eh, para poder dar esta charla, esta pequeña exposición sobre el tema de la arquitectura del cuerpo humano. Y pues una vez más, muchas gracias, hermano. No queda nada más que agradecer. Y para las personas que están viendo este video, se van a seguir haciendo transmisiones sobre temas diversos a lo que son las ciencias forenses, además sobre publicaciones en el canal, en la página de Facebook, sobre la cadena de custodia, igual relacionados a las ciencias forenses, por si quieren seguirnos. Y hermano, no sé si quieras agregar algo más. No, pues muchas gracias por invitarme y pues estaremos pendientes para otros videos. Hay que, pues, me gusta que tu canal sea muy variado en cuanto a los temas, que son muy importantes, ¿no? Entonces, pues gracias por invitarme y estaremos pendientes y muchas gracias. Pues no queda nada más que decir que es momento de investigar y de llegar a la verdad.